Arturo, muchas gracias por la invitación. Gerardo Fernández, casado con 2 hijos, estudié filosofía, educación familiar y desarrollo humano. Actualmente profesor en el ITAM y en la ANAHUAC, en el ITAM de Problemas de la Civilización Contemporánea, en la ANAHUAC de Dilemas Éticos y Perfil Directivo de Liderazgo Humano. Y además de eso, actualmente director fundador del Instituto Mexicano de Resiliencia. No, muy bien. Creo que la resiliencia es todo un tema de nuestros días y por lo tanto un tema de futuro. Claro. Que ha emergido, se ha hecho como mucho más urgente en el ámbito de la pandemia, pero también aplicada a los temas que tú has mencionado antes, ¿no? Liderazgo, dirección, formación. ¿Qué es lo que están haciendo el Instituto Mexicano de Resiliencia? Me parece una iniciativa de la mayor relevancia. Sí, en el Instituto Mexicano de Resiliencia lo que hacemos es ayudar a que las personas, las familias y las organizaciones tengan las herramientas para afrontar los cambios y las adversidades, transformando las crisis en oportunidades de crecimiento y desarrollo personal e institucional por medio de los 6 resortes de la resiliencia. ¿Cuáles son estos 6 resortes? Autoconocimiento, autodeterminación, actitud, autocontrol, apertura y autenticidad. ¿Cuál es tu pregunta en estos términos hacia el futuro? Que, digamos, la resiliencia es un tema claramente de futuro, ¿no? La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. O salimos mejores o salimos peores. Entonces, mi pregunta al futuro es si saldremos mejores o peores de esta crisis. Yo creo que hay gente que hemos intentado esconder la cabeza en un hoyo para no enterarnos de lo que esto significa. Hay gente que ha sido dominada por el miedo. Hay gente que ha estado muy activa intentando ayudar en lo que para ellos es posible hacer por los demás. Y también ha habido quien de alguna manera ha pensado que la solución va a ser como mágica, ¿no? O sea, me vacuno, ergo ya no tengo problema. Pero creo que ninguna de estas responde cabalmente a los cuestionamientos que la misma situación nos ha provocado a reflexionar. Estamos como obligados a hacer las cuentas con muchas cosas. Totalmente, se generan diversas actitudes ante esta realidad y de hecho ya existían otras crisis previas a esta pandemia, ¿no? Económicas, sociales, políticas, culturales, de valores, pues que se han agravado y se han manifestado con esta pandemia. Han salido lo mejor y a veces lo peor de las personas. Actitudes como de negar, como de esconderse, o actitudes más positivas de qué podemos hacer para protegernos y vivir esta situación que de alguna manera a todos nos ha afectado en algo, ¿no? Yo hace poco en una reflexión que hacía con la USEM, les hacía 2 preguntas. ¿Qué situaciones adversas o dificultades has vivido en esta pandemia? Y la segunda pregunta es, ¿y qué oportunidades te brindó esta pandemia? Es decir, ¿en qué creciste? ¿En qué hemos crecido? Evidentemente todos querríamos que la respuesta del futuro fuera salimos mejores. Así es. ¿Tú cómo definirías esta mejoría y qué oportunidades ves en el horizonte inmediato? A mí me parece que podemos salir fortalecidos si hacemos algunas cosas o tomamos algunas actitudes. Hablando nuevamente de los 6 resortes de la resiliencia, el primer resorte es el del autoconocimiento. ¿Qué tanto en esta etapa me doy el chance de conocerme y aprovechar esta situación de encierro o de confinamiento para entender cómo soy, para aceptar y conocer mis fortalezas y mis debilidades? Porque normalmente el ritmo nos lleva a estar en un ritmo de trabajo en el que no nos da tiempo para detenernos un momento y decir, bueno, ¿qué onda conmigo, con mi vida, con mi familia? ¿Qué es lo que quiero? El primer resorte, el autoconocimiento, es eso. El segundo resorte o la segunda herramienta es la autodeterminación. Tiene que ver con la libertad, es decir, ante las adversidades yo decido. ¿Puedo decidir cosas en esta pandemia? Sí, pues la actitud o cómo aprovecho mi tiempo. Al final yo elijo mi comportamiento pese a las adversidades. Ser proactivo y no reactivo es parte de esta situación, una herramienta que yo puedo aplicar desde ahorita. No es tan fácil porque las situaciones de estrés y la interacción permanente con la familia pues también da lugar a mayor tensión, a mayores conflictos. El tercer resorte es la actitud. La actitud es pensar y actuar constructivamente. Lo primero es acepto la realidad y entonces me adapto. Pero no es una adaptación pasiva. Entonces me enfoco en la solución. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cómo puedo afrontar esto? Y muchos ya lo estamos haciendo. Y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, compartir la buena información que yo tengo para que otros también puedan cuidarse. Y una parte importante
dentro de este resorte que tiene que ver con la actitud es cultivar el sentido del humor, ¿no? Y no quiere decir un humor negro, ¿no? O burlarse de las cosas, sino yo aprender a dimensionar las cosas, aprender a reírme en primer lugar de mí mismo. Y creo que eso nos puede ayudar a todos, incluso dentro de la familia, a afrontar mejor las situaciones adversas, ¿no? El cuarto resorte es el autocontrol y tiene que ver aquí con la inteligencia emocional. Pues primero, cómo percibo que me estoy sintiendo y entonces reconocer mis emociones y mis sentimientos porque pues a veces ni siquiera nos conocemos. Ahí nuevamente regresamos al autoconocimiento y entonces ya que lo reconozco puedo dar una respuesta diferente. La resiliencia no es para superhombres o para supermujeres, es para hombres frágiles, vulnerables, cansados, para mujeres igual. Todos somos frágiles. ¿Cómo afrontamos esto? Bueno, pues apoyándonos unos a otros también, saber mis debilidades y fortalezas y en un momento determinado pedir ayuda y dar ayuda, porque son entrenamientos. En las respuestas que damos en automático hacia los problemas, de repente, pues nos desbordan ya tanto acumulación de estrés y de cansancio y a veces son respuestas explosivas o de enojo, en fin, ¿no? Salirnos del papel de víctima y ser proactivos frente a lo que está pasando, me parece. El quinto resorte es la apertura. Este es bien interesante porque frente a una crisis, a veces la reacción, tú lo decías antes, es encerrarnos, protegernos, pero aquí la invitación es cómo puedo yo actuar e interactuar solidariamente con los demás, qué puedo yo hacer por ayudar a los demás. Y se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Desde un mensaje positivo, desde una llamada, desde algunas recomendaciones, en fin, creo que podemos buscar cómo ayudar a los demás. Me parece a mí que la solidaridad creo que ha sido una de las consecuencias positivas que yo esperaría que esto se diera. Nos vamos volviendo, me parece que más empáticos y más abiertos a las necesidades de los demás y entonces pues nos apoyemos solidariamente a conseguir un trabajo, a dar alguna referencia, en fin. Me parece que esto es un punto importante. Y el último, el sexto resorte, que es la autenticidad, nos regresa al primer resorte, ¿no? Al autoconocimiento. Ser yo mismo, ser auténtico. Lo importante es la búsqueda de sentido de mi vida. Y entonces, ante las adversidades, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué mi familiar se enfermó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta situación? Y creo que aquí la invitación es a cómo lo pudo aprovechar. Entonces, cambiar el por qué en un para qué, y eso me ayuda a buscar el sentido de las cosas, de las adversidades, de lo que aparentemente es negativo y no tiene ningún sentido. Entonces, esta búsqueda del para qué nos lleva a la trascendencia. ¿Qué está más allá de esto? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Preguntar el futuro es el para qué de las cosas. ¿Qué espera la vida de mí, de ti, de cada uno de nosotros? Y atrás de estos 6 resortes yo veo una dimensión espiritual muy importante. Es una oportunidad para redescubrir cada uno de nosotros la dimensión de la esperanza para afrontar las adversidades. Si nos hundimos en el presente y si nos hundimos en lo que está pasando, si no hay esperanza, difícilmente podemos afrontar el futuro y las adversidades. Decía, por ejemplo, el Papa Francisco, nos encontramos asustados y perdidos, al igual que a los discípulos del Evangelio nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente.